Señor, te damos las gracias por este hermoso sábado en que estamos reunidos en el grupo de hermanos. Hemos venido a adorarte, Señor, y a aprender también un poco más de ti, Señor. Te damos las gracias por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que momento a momento nos brindan, Señor. Rogamos también, Señor, por aquellos hermanos que no están presentes acá, Señor, que tú los fortalezcas, Señor, para que ellos también puedan vencer sus prejuicios, Señor, que los estorba, Señor, para estar en la casa. Pido por ellos, pido por nosotros también. Perdona toda imprudencia, Señor, que a veces está en nuestro corazón, nuestros prejuicios, nuestra altivez también, Señor. Te damos las gracias, Señor, en este momento. Y abre todos nuestros sentidos. Guíanos, Señor, con el Espíritu Santo, para comprender tu palabra y aplicarla en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradezco, Señor. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Es una alegría que estemos acá, ¿no? Poquitos, ¿no? Pero disfrutando, ¿no? De este sábado que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La gente está apurada por esta fiesta que va a empezar a las 12 de la noche, ¿no? Navidad. Y no importa, digamos, si la persona sabe, ¿no? Si Jesús nació en diciembre o no. No le interesa, digamos, pero antes de la fiesta sí, ¿no? Porque dicen, no, que la fiesta es así o así. Inclusive es pagana, todo esto, así, ¿no? Pero cuando llega el momento afloja totalmente, ¿no? Y hay muchos hermanos, ¿no? Que sabemos, ¿no? De que Jesús no nació en diciembre. Pero se está preparando, ¿no? Inclusive puede ser que, así como nosotros, algunos hermanos no están acá, justamente es por eso, por el apuro de la fiesta, ¿no? Es interesante, ¿no? A mí me han preguntado dos personas, yo les digo, no trabajo, yo trabajo de lunes a viernes nada más, y los sábados estamos en reuniones, así como quieras ir a casa, anda, vivo en tal parte, y me dicen, a veces la puerta está cerrada, dicen, ¿no? Entonces yo digo que siempre las puertas tienen que estar abiertas, pero algunos no se animan a tocar la puerta. Son personas que uno invita, así que me gustaría que abran la puerta, por favor. Totalmente, estamos en reunión. Y eso es lo que me dice. Yo le digo a veces, vas a un baile, no necesitas tocar puertas. Es cierto, tal vez no va al baile y no toca puertas, pero tu casa a veces está cerrada, entonces conviene tener la puerta abierta. Son personas que no se animan a tocar. Entonces me preguntan, ¿ustedes van a celebrar la Navidad, el Niñito Jesús? No, nosotros no celebramos la Navidad de Dios. No, ¿por qué, che? Pasa que nosotros entendemos que Jesús no nació el 25 de diciembre. No sabía eso. Hay mucha gente que ignora, son personas cristianas que van a otra iglesia, pero no saben con respeto a lo que se va a celebrar de acá a cuántas horas, ¿no? Que es la Navidad. Entonces digo, pero ¿cómo no? Si Jesús nació, ¿no? La Escritura dice que Jesús nació entre el 15 de septiembre a octubre, más o menos, y que esta fiesta ha sido inventada por la Iglesia católica. Entonces ellos razonan, y hay otra persona que dice, no, pero ¿cómo eso de que Jesús no nació en diciembre? No nació, la Escritura dice que no, y la mayoría de los cristianos no saben. Es fácil, a veces no puedes creerme a mí, ¿no? Porque, bueno, vos ven busca por internet y el origen de la Navidad y te sale religioso. Inclusive los mismos católicos que hablan ahora de la Navidad, les digo, los católicos en algunas ocasiones en esta fecha entregan cartitas, pues, y la cartita dice diferente, digamos, a lo que ellos celebran, digamos, ¿no? Con el espíritu de Navidad que ellos dicen, ¿no? Ellos mismos están diciendo que la gente hoy en esta fecha se pierde. ¿Por qué? Porque 2 o 3 días o meses antes ya está planificando lo que va a hacer en la noche de Navidad. Ellos están diciendo, como católicos que son, y ellos dicen, no es así. ¿Por qué? Porque esto es una fiesta de lujuria y negocio. Los católicos dicen así en su partita. Y nosotros como cristianos, ¿no? En esta fecha tenemos la oportunidad también, ¿no? De decirle, ¿no? Hay muchos que no saben que Cristo no nació el 25 de diciembre. Y eso es algo a favor, pero calmadamente, todo, no así, digamos, como diciendo que ustedes celebran una fiesta pagana. La persona no entiende, pues este muchacho de 22 años y él me pregunta inocentemente, sí, iba a la iglesia, dice,
creo que iba acá arriba a los libros. Y nosotros celebramos la fiesta de la Navidad, hacemos pesebre, y yo pensé que ustedes hacían eso, no hacemos. Y le explico entonces la razón por qué no hacemos eso. Y una oportunidad para testificar, ¿no? Con las personas. Yo le digo, es que si vos lees la escritura, averiguar, sabes multiplicar, ¿no? Y cuando está mal, vos qué haces, haces una X para comprobar si la multiplicación está bien. Lo mismo en la escritura también a veces, yo te digo esta, aquella persona te dice otra, entonces estudias por cuenta propia vos. Pero dirigiéndote siempre a Dios, y Dios no va a dejarte en la oscuridad. Le invité hoy día, no se anima, no, tiene familia, muchachos. No solo a él, sino a toda la familia, le invité, ¿no? Y también quería ver, ¿no?, cómo es que estaba hablando de fútbol, el hermano acá en la escuela sabática, cómo es que yo fui a visitar a una persona también, ¿no?, que son de la iglesia de acá de Rosalía, y había un juego que se ha hecho un sábado, ¿cierto? Y él me dice, sonaron los adventistas, y sí, le digo, pues para ir a la iglesia no hay tiempo, pero para ver fútbol te aseguro que sí. Y él dice, pero Oscar, dice, Dios entiende, dice, ¿no? Y tiene razón, Dios entiende, y cuando uno quiere desobedecer, le digo, no, pero un cristiano sabe que no, digo. Y no solo eso, digo, no, nosotros tenemos pastores, digamos, adventistas que están en la asociación, y ellos, o sea, en este campeonato, ellos daban gracias a Dios. ¿Por qué? Porque escuchó las oraciones de miles de hermanos, o no también hermanos, de que para que Argentina salga campeona. Yo digo, qué grave la situación, ¿no? ¿Y por qué? Si un deporte, sí, le digo, imagínate vos, todos han orado para que Argentina gane, ¿cierto o no? ¿Y por qué no oran, digamos, para que se proclame el mensaje? Ese es el mensaje, orar para que el mensaje llegue a todos. Pero sin embargo, la persona ha puesto su corazón en este juego de fútbol, que ni siquiera uno sabe, ¿no?, que no tiene nada que ver con el cristiandad. ¿Por qué? Porque yo digo, inclusive ustedes mismos que van los sábados o domingos a la iglesia, ustedes mismos no han ido por causa de dónde queda, digamos, nuestra integridad para con Dios. Y bueno, así como ellos, también muchos adventistas han pasado por esta situación, ¿no? Y un momento, ¿no?, a mí me preguntan de fútbol, yo digo, no me gusta el fútbol, pero uno puede testificar de otra manera con respecto al fútbol. Es deporte, ¿no?, pero no llamar Dios, por ejemplo, ahora a Messi, creo que es el jugador, ¿no? Y yo les digo, ustedes como fanáticos del fútbol han condenado a este futbolista, ahora lo que tienen que hacer es orar por él. ¿Por qué? Sí, porque él ya se ha engrandecido y están diciendo que Maradona del cielo le tocaba la mano y por eso él levantaba la mano así, le han condenado al hijo. Ahora lo que queda es orar por él para que él pueda abrir su corazón para recibir a Dios, porque las personas ya están en otro nivel, digamos, en contra de Dios, digamos. Y eso pasa, ¿no?, por nosotros también, ¿no?, como adventistas del séptimo día, a veces nosotros fallamos en esto, ¿no?, en dar testimonios a favor de nuestro Dios, ¿no? Quería compartirles algo, el deseado de toda la gente, ¿no? He elegido una partecita acá, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, a veces en esta fecha, ¿no?, como no somos fiesteros, es una oportunidad para compartir la palabra de Dios, ¿no? Alguien te pregunta siempre, entonces uno dice, ¿no?, calmadamente, tranquilamente, ¿no?, por cosas que la persona no se sienta mal, porque la persona, por ejemplo, esta que me preguntó de la Navidad, está emocionado, contento, viene la familia, todo, ¿no? Y uno tiene que saber darle el mensaje, ¿no?, para que ellos no se sientan mal por dentro, ¿no? Dice el título, ¿no?, capítulo 86, id y adoctrinad a todas las naciones. Ustedes saben que eso está en Mateo capítulo 28, ¿no?, 19 al 20, ¿no? Dice, estando a solas o a solo un paso de su trono celestial, Cristo dio su mandato a sus discípulos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo, ¿no? Por tanto, id y adoctrinad a todos los gentiles, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Repitió varias veces estas palabras a fin de que los discípulos comprendiesen su significado. La luz del cielo debía resplandecer con rayos claros
y fuerte sobre todos los habitantes de la tierra, encumbrados y humildes, ricos, pobres. Los discípulos habían de colaborar con su Redentor en la obra de salvar al mundo. Esa es nuestra tarea. En esta fiesta es nuestra oportunidad. Más de uno te va a preguntar por ahí, ¿qué hace esta noche? Es una oportunidad para decir, dar el mensaje, ¿no? El mandato había sido dado a los 12 cuando Cristo se encontró con ellos en el aposento alto, pero debía ser comunicado ahora a un número mayor. Dios le estaba enseñando a sus discípulos y ellos tenían que compartir, el mensaje debía llegar a todo el mundo, ¿no? En una montaña de Galilea se realizó una reunión en la cual se congregaron todos los creyentes que pudieron ser llamados. De esta reunión, Cristo mismo había designado antes de su muerte la fecha y el lugar. El ángel al lado de la tumba recordó a los discípulos la promesa que hiciera de encontrarse con ellos en Galilea. La promesa fue repetida a los creyentes que se habían reunido en Jerusalén durante la semana de la Pascua, y por ellos llegó a muchos otros solitarios que estaban lamentando la muerte de su Señor. Sabe que la Escritura dice que Jesús se le apareció a 500, dice, ¿no? Y después sigue también, ¿no? Con intenso interés esperaban todas las entrevistas. Concluyeron al lugar de reunión por caminos indirectos, viniendo de todas las direcciones para evitar la sospecha de los judíos envidiosos, ¿no? Vinieron con el corazón en suspenso, hablando con fervor unos a otros de las nuevas que habían oído acerca de que Cristo, o sea, de la resurrección de Cristo, ¿no? Al momento fijado, como 500 creyentes se habían reunido en grupitos en la ladera de la montaña, ansiosos de aprender todo lo que podían de lo que habían visto a Cristo desde su resurrección. De un grupo a otro iban los discípulos contando todo lo que habían visto y oído de Jesús y razonando de las Escrituras como Él lo había hecho con ellos, ¿no? Explicando, digamos, lo que decía la Escritura, ¿no? Y Tomás relataba la historia de su incredulidad y contaba cómo sus dudas se habían disipado. De repente, Jesús se presentó en medio de ellos. Nadie podía decir de dónde ni cómo había venido. Nunca antes le habían visto muchos de los presentes, pero en sus manos y en sus pies se contemplaban las señales de la crucifixión. Su semblante era como el rostro de Dios, y cuando lo vieron, le adoraron. ¿No sabes? Cuando Jesús se aparece a los 500, ¿no?, discípulos, dice, ¿no? Dice, pero algunos dudaban. Siempre será así. Hay quienes encuentran difícil ejercer fe y se colocan del lado de la duda. Los tales pierden mucho por causa de su incredulidad. Esta fue la única entrevista que Jesús tuvo con muchos de los creyentes después de su resurrección. Vino y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los discípulos le habían adorado antes que hablase, pero sus palabras, al caer de labios que habían sido cerrados por la muerte, los conmovió con un poder singular. Era ahora el Salvador resucitado. Muchos de ellos habían visto ejercer su poder, sanando a los enfermos y dominándolos a los agentes satánicos. Creían que poseía poder para establecer su reino en Jerusalén, poder para apagar toda oposición, poder sobre los elementos de la naturaleza. Había calmado las airadas aguas, había andado sobre las ondas coronadas de espumas, había resucitado a los muertos. Ahora declaró que toda potestad le era dada. Sus palabras elevaron los espíritus de sus oyentes por encima de las cosas terrenales y temporales hasta las celestiales y eternas. Les infundieron el más alto concepto de su dignidad y gloria. Las palabras que pronunciara Cristo en la ladera de la montaña era el anuncio de que su sacrificio en favor del hombre era definitivo y completo. Las condiciones de la
de la expiación había sido cumplida. La obra para la cual había venido a este mundo se había realizado. Se dirigió al trono de Dios para ser honrado por los ángeles, principados y potestades. Había iniciado su obra de mediación, revestido de autoridad ilimitada. Dio su mandato a los discípulos. Id, pues, y haced discípulos entre todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue su última palabra de Jesús para con los hombres, ¿no? Id, estaba la orden, ¿no?, de que el hombre debía ir y predicar, ¿no?, la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Esa parte se cumplió, ¿no? Cuando viene el Espíritu Santo sobre 120 personas, no quiere decir que Jesús se reunía sobre 500, pero había 120 personas que estaban preparadas y deseosas, ¿no?, de recibir el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es enviado del cielo, entonces la gente recibe el poder, no solo, ¿no?, tiene poder, digamos, de hablar otros idiomas, ¿no?, para enseñar a esta gente, ¿no?, porque había una fiesta importante, ¿no?, donde venían gente de todos lados, ¿no?, de diferentes, digamos, hablas, ¿no? Entonces ellos recibieron poder para que ellos hablasen de acuerdo a la gente, ¿no?, al idioma que hablaba donde les tocaba estar. Es interesante, ¿no?, cómo es que la palabra de Dios dice que llegó hasta lo último de la tierra, el mensaje, ¿no? Pablo mismo lo dice, ¿no? Yo lo que quería ver es la historia de Pablo. Mi título dice la conversión de Pablo. Acá hay algo que nos va a tocar un poquito a cada uno. Justo hemos hablado, ¿no?, de esto de que nadie juzgue, dice antes del tiempo, ¿no?, pero cuando Cristo venga va a hacernos ver, dice, las intenciones que nosotros tenemos en el corazón. A veces podemos decir cosas, ¿no?, pero el corazón dice otra cosa, ¿no? Yo elegí esta, ¿no?, dice la conversión de Saulo, dice, ¿no? Acuérdense que Saulo sabía bien la palabra de Dios, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, hasta Malaquías, ¿no?, pero él tenía más concepto de Jesús, porque él quería ver a alguien que libere a Jerusalén del poder romano, ¿no? Por eso es que cuando él escucha de Jesús, quizá en un momento apareció el mensaje, pero después de repente Jesús es crucificado, tomado como delincuente, el mayor delincuente, y encima resucita y no se dejaba ver. Y encima decían que Jesús ya estaba en el cielo, ¿no? Por eso él dice, sentía más ira. ¿Por qué? Contra los cristianos. ¿Por qué? Porque estaban enseñando mal. Les invito a ver Hechos capítulo 9. Acá, ¿se acuerdan, no?, que cuando Jesús ora por sus discípulos y Jesús le dice, no solo te pido por esto, sino también te pido por aquellos que van a creer por las palabras de ella, ¿no? Acá Saulo de Tarso era uno de esos, ¿no?, a quienes llegaba el pedido de Jesús, ¿no?, por causa, ¿no?, de Esteban. Acuérdense que un poquito antes está la muerte de Esteban, ¿no?, y Esteban, cuando está a punto de morir, él le da el mensaje desde el Génesis, ¿sí?, ¿no?, así pasando por toda la historia de los apóstoles, o sea, los profetas, ¿sí?, ¿no?, hasta llegar, digamos, hasta la muerte de Jesús. Y encima él dice, ¿no?, veo a Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿no?, justamente lo que estaba viendo, y es donde por esa palabra la gente se tapaba los oídos y hacía con bronca los dientes y fueron a una, ¿no?, a apedrearlo a Esteban, ¿no? Y acá la palabra es esto, ¿no?, cuando Esteban mira al cielo y dice, Señor, encomiendo en tu mano mi espíritu, y no les tengas en cuenta este pecado, dice, ¿no? Y Pablo estaba escuchando eso, ¿no? Y eso fue un motivo, ¿no? Cómo es que yo lo estoy matando por hereje, diría en ese tiempo, y ahora está muriendo en su momento, le pide a Dios que me perdone de este mal, que no les tenga en cuenta este mal que estoy haciendo, ¿no? Y él sigue pensando eso, ¿no? Y en un momento él reflexiona, ¿no? Dice, ¿cómo es eso? Yo aprendí de esta manera, pero ¿será que Cristo es que tenía que morir y resucitar y ahora está en el cielo? ¿Cómo es? Lo iba aceptando el mensaje, iba para adelante y iba en cambio, pero él seguía para adelante porque él quería ser fiel, digamos, de acuerdo a lo que él creía, ¿no?
Y vemos, ¿no?, el resultado de esto, ¿no?, por este pensamiento. Dice Saulo, acá está, ¿no?, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, a pesar de esa, la conciencia le empezaba ya a remorder, ¿no?, y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, en ese tiempo se les llamaban de este camino, la gente, a los cristianos, ¿no?, que seguían a Jesús, ¿no?, los trajese presos a Jerusalén. Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó a una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí, por eso decimos, ¿no?, Saulo sabía mucho, pero tuvo que caer del caballo, ¿no?, para comprender, digamos, los designios de Dios, ¿no? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, dura cosa te es aceptarme, ¿no? Después de comprender, digamos, lo que ya sabes, le diría, ¿no?, dura cosa te es dar contra el aguijón. Dice el 6, ¿no?, él temblando y temeroso dijo, ahí se le vino a la mente, ¿no?, estuve errado. No puede ser que estuve persiguiendo, matando a los hijos de nuestro Dios, ¿no?, cuando ellos decían la verdad, diríamos. Entonces, ¿qué dice? No hay nada, ¿no?, como que, no, ni siquiera decía el Señor, pero vos sabés mi pensamiento, nada, ¿no? Directamente dice que él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí Pablo, ¿no?, su situación, cómo debe haber sido, ¿no?, comprender ahí, ¿no?, de lo que él, o sea, directamente, ¿no?, que Dios, que Jesús le haga ver, ¿no?, lo que él estaba haciendo, ¿no?, comprender su situación, ¿no?, de haber matado, ¿no?, todos los colaboradores, digamos, de Jesús, ¿no? Y acá, comprendiendo eso, él no dice más nada, ¿no?, ¿qué quieres que yo haga? Y recibe la orden, ¿no? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo la verdad la voz, más sin ver a nadie. También tengo un punto clave acá, ¿no? Dice: los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, sin ver a nadie, ¿no? Acá también, ¿no?, si no hay mucho interés en la palabra de Dios, el mensaje puede estar presente, pero no lo vamos a escuchar, ¿no? Es como que escuchamos así, parece que habla alguien, digamos, ¿no?, pero no vamos a poder discernir, ¿no? Acá todos los hombres que iban con Pablo no pudieron eso, ¿no?, si no hubieran escuchado que era Jesús quien hablaba con Pablo, ¿no? Pero como Pablo ya había en su corazón, digamos, un remordimiento, ¿no?, como diciendo, para entregarse a Dios, entonces él comprendió bien las palabras de Dios, ¿no? El 8 dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y bebió. 3 días para estar haciendo confesión a Dios, ¿no?, repasando su vida, cómo es que él había aprendido, digamos, la palabra de Dios, cómo es que había menospreciado también el mensaje, ¿no?, que él había escuchado de Jesucristo, ¿no? Entonces tuvo 3 días en ayuno, pues, ¿no?, y no comió ni bebió eso, ¿no? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora, ¿no?, para que Dios proceda también, ¿no?, ¿qué debe estar haciendo? Saulo podría haber ido y estar esperando así nomás, ¿no?, hasta a ver qué le dice Dios, pero no iba a haber una respuesta, ¿no? Pero dice que he aquí él ora, ¿no?, es nuestra situación para nosotros también, ¿no? Queremos hacer algo, uno debe estar orando para que Dios haga caso, digamos, de tu oración, ¿no? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho de muchos acerca de este hombre
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él la mano, dijo, directamente, ¿no? Se ve, ¿no? La fe de Ananías, ¿no? Acá dice, ve, dice, hermano Saulo, recibe la vista, ¿no? Directamente hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, cuando habla con Jesús, ahí comprende, ¿no? La obra que tiene que hacer Saulo, ¿no? Le dice, ¿no? Para que recibas el Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y es interesante, ¿no? Cuando él recibe la vista, es bautizado, dice el 20, que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ahí nomás, ¿no? Recuérdate que a él lo tenían mucha gente de Israel, lo tenían como alguien bueno, o sea, digamos, en favor, digamos, de la iglesia de ese tiempo, ¿no? Él va y trae a todos los herejes, dirían, ¿no? Lo miraban, simpatizaban con él. Ahora esta vez dice, cuando él recibe la vista, es que predicaba con más ímpetu, ¿no? El 21 dice, por ejemplo, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, el ungido, el Mesías. Acá ahora Saulo estaba haciendo el trabajo, digamos, que Dios le había encomendado, ¿no? Él se hacía ver como perseguidor, ¿no? De cualquiera que predicaba la palabra, o sea, del nombre de Jesús, ¿no? Ahora esta vez confundía, ¿no? Esa gente que lo alababa, predicando, ¿no? Esta vez de Jesús, ¿no? Uno ve la historia de Pablo acá, ¿no? Cómo es que él apenas le habla a Jesús, él dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea, no, ni siquiera hubo objeción a ¿qué quieres que yo haga? Esperando, digamos, el mandato de Dios, ¿no? Para que se cumpla, ¿no? Acá el plan de Dios se lo explica a Ananías, ¿no? Porque dice, porque el instrumento necesario me es este, dice, para que anuncie las palabras del reino a todos, dice, ¿no? Después tengo otro cuando da acá el testimonio. En Hechos, capítulo 26, versículo 12. Acuérdense, ¿no? Que él era cuestionado, los mismos discípulos de Jesús, como que tenían miedo por ahí de él, ¿no? Y como decir, capaz de ir disimulando, no quiere que nos reunamos todos y que él nos haga a todos, ¿no? Por toda esa lucha pasó, ¿no? Y el Hechos capítulo 26, versículo 12. Acá dice, Pablo relata su conversión, dice, ¿no? Para explicarlo a la gente que conocía por qué razón él estaba predicando de Jesús, ¿no? Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, ¿no? Y acá el versículo 18 es espectacular, ¿no? Dice, ¿para qué? Dice, te envío a todas partes, diría, ¿no? Ahora dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, los elegidos de Dios. En el cual Saulo estaba relatando, ¿no? Por qué razón Dios le había elegido a él, ¿no? Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de tinieblas a la luz. Saulo acá no necesitaba leer, diríamos, ¿no? Mientras él hablaba del Antiguo Testamento, él le decía el versículo, ¿no? Sabía de memoria, digamos, ¿no? Las cosas del Antiguo Testamento, ¿no? Y acá él está predicando de Jesús. Y es interesante, ¿no? Que Pablo dice que es apóstol de Jesucristo y no de hombre, ¿no? Yo decía anoche cuando conversaba acá en familia, de que hay mucha gente que sabe la palabra de Dios. Y quizás nosotros no estemos diciendo totalmente, ¿no? el mensaje, ¿no? Puede ser que el mensaje presente sería predicar, digamos, Apocalipsis 13, 14, 15, 16, 17 para adelante, ¿no? Y quizás no lo estamos haciendo, ¿no? Pero hay otra gente, ¿no? Así como Pablo, quizás celoso donde está, ¿no? Pero que está razonando, ¿no? Y que de atrás le viene hincando la verdad así, y él como que no quiere darse vuelta y sigue para adelante, ¿no? Hasta que escucha finalmente la voz de Dios, ¿no? Puede haber mucho en el grupo, ¿no? Pero solamente el que esté con el corazón abierto va a escuchar la voz, ¿no? Hemos visto que él redacta acá que todos caímos al suelo, pero yo solo entendí la voz, los otros no comprendían. Sabían que era alguien hablaba, pero no comprendían el mensaje, ¿no? Quería ver qué nos dice Gálatas, por ejemplo. Gálatas capítulo 1. Usted puede buscar esta referencia en varios libros y Pablo sale similar a lo que dice acá. Por eso decíamos que Pablo era apóstol de Jesucristo. ¿Quién se anima a leer Gálatas capítulo 1, versículo 1? Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahí está, dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Por eso Pablo, en varias partes, cuando empieza su epístola, él habla, es así, ¿no? Pablo, ¿no? Apóstol de Jesucristo, dice, apóstol de Dios. Pablo era un hombre que sabía la Escritura en un momento de su celo, ¿no? Empezó, digamos, antes su ministerio como perseguidor, digamos, de Jesús, de la resurrección de Jesús, pero en el momento que con la muerte de Esteban comprende su situación y iba peleando contra eso, entonces Dios se lo aparece, ¿no? Y empieza su ministerio, ¿no? Por eso él dice Pablo, ¿no? En otra parte dice por voluntad de Dios, ¿no? Pablo, apóstol, no de hombre ni de hombre, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hay montones en otra iglesia, ¿no? que sabemos que están escudriñando la Escritura, pero en un momento van a recibir la orden, ¿no? Y yo decía, ¿no? Acá con la familia, ¿no? Que en un momento ellos van a coincidir con el mensaje de los tres ángeles, y capaz que si saben que nosotros nos reunimos acá, van a venir a buscarlo, ¿no? Pero uno tiene que también compartir la palabra de Dios para que ellos sepan, si no es como estamos con la señora esta que pasó, me dice, no, pues pasa que yo tocar la puerta, estaba cerrada la puerta, decía la señora, por eso la puerta debe estar abierta siempre, ¿no? Sigo leyendo Gálatas. A todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos del siglo. Amén. Esta vez glorificando a Dios, ¿no? Ahora ese es mi título, no hay otro evangelio, dice, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Tantas veces hemos leído esto, ¿no? Y en día de fiesta estos versículos se borran de acá, ¿no? Pensamos diferente, ¿no? Uno dice, ¿no? Compara esta parte, ¿no? Que nosotros como hijos de Dios debemos orar y ser partícipes, ¿no? Para enseñar la palabra de Dios a otros, ¿no? Y no, me llegó en el estado, digamos, yo tengo un grupito donde también están en la verdad presente, ¿no? Y la señora es de allá del sur y decía esta fecha es importante para nosotros, para viejos, jóvenes, para todos, digamos, la cultura argentina, no solo para la cultura argentina, sino mundial. Y nosotros amamos a nuestro país y les pido, hermanos, que oremos para que nuestro equipo sea campeón mundial. Yo digo, sí, hermano, ¿no? Pidiendo, digamos, por algo que es secular, ¿no? Cuando realmente deberían pedir, ¿no? Mensaje que llegue a todos, ¿no? Y la persona que dice no es una persona así que no sabe de las palabras de Dios, no te pone mucho, ¿no? Los escritos, ¿no? Pero en este momento, ¿no? El momento de deporte, la persona pedía oración, ¿no? Cuando, acuérdense que había un sábado que jugaban este equipo, y mucha gente no fue a la iglesia, ¿no? ¿Sabes? Y esa misma gente orando, ¿no? Para que Argentina salga campeón, ¿no? Qué malo digo, ¿no? Cuando deberíamos, como hijos de Dios, sabiendo la verdad, orar para que la palabra de Dios llegue a todos los rincones. Vuelvo a leer el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. El muchacho ¿no? Le decía a Oscar, en esta vida, Dios, en algunas situaciones, Dios entiende lo que nosotros hacemos. Yo dije, sí, pero Dios entiende que vos mueras predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, pero otra cosa no va a entender. ¿Por qué? Porque si yo hago otra cosa que yo quiero que Dios entienda y no está de acuerdo al plan de Dios, es violación de la palabra de Dios. Ahora el 10 dice, pues busca ahora el favor de los hombres o para quedar bien, o el de Dios, trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Si yo agrado a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Por eso dice apóstol de Jesucristo y no de hombre, porque ya habéis oído acerca de mí conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de la tradición de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años subí a Jerusalén
para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y uno ve la historia, ¿no?, de Pablo. Él cuenta, ¿no?, que él no recibió enseñanza humana, ¿no? O sea que era un hombre que estudiaba por cuenta propia. Después él, por ahí, como diciendo, yo tengo mucho para presumir. Inclusive mi maestro fue, me olvidé el nombre de este gran maestro, ¿cómo era? ¿Ah? Gamaliel. Dice, yo soy hebreo, israelita, circuncidado el 8º día, y encima fui a la escuela de Gamaliel. Dicen, alguien que podría decir, no, tiene autoridad el hombre. ¿Por qué? Porque fue con Gamaliel. Dicen. Y Gamaliel sale directamente hablando una sola vez en hecho, ¿no?, cuando el pueblo de Dios predicaba y los sacerdotes se impedían, ¿no? Y entonces consulta con él y él le dice, tengan cuidado con lo que están haciendo, le dice Gamaliel, ¿no? Si la obra es del hombre, seguro se va a acabar y le pone otra historia, ¿no? Pero si la obra es de Dios, no sean hallados peleando contra Dios. Y ahí le dejan libre a Pedro y a otros apóstoles. Y uno ve la historia de Pablo acá, ¿no?, de su vida anterior, ahora, ¿no?, conociendo a Cristo, predicando, digamos, de gran manera. Inclusive dice, no temo la muerte, ni enfermedad, ni hambre, ni cárcel. Nadie va a poder separarme del amor a Dios. Eso debe ser nuestra palabra en nuestro corazón, ¿no? Y acuérdense, ¿no?, que alguien seguro, uno por lo menos va a preguntarle a usted, ¿no?, qué va a hacer esta noche. Y no es para criticarla, sino una forma de explicarle sabiamente de por qué usted no celebra la Navidad. Quizá le van a decir, ¿no?, quizá le han dicho, ¿no?, che, en tu iglesia pues que están poniendo la arbolita en Navidad, ¿no? Sí, pero en realidad la gente no es ignorante, ellos saben todo, sino que, bueno, a veces hemos visto, ¿no?, que la tradición domina al hombre y hace que vos dejes la palabra de Dios para seguir una falsa enseñanza humana. Entonces, para nosotros que amamos la verdad, esta es una buena oportunidad, ¿no?, para decirlo. Es cierto, ¿no? Una persona decía, ¿no?, voy acá, ¿no?, que en esta fecha la persona está más sensible. Y yo decía, tenés razón que está más sensible, pero no para escuchar la palabra de Dios. La persona está más sensible para qué tengo que hacer esta noche, o mi casa, así, asá. O viene alguien, tengo que preparar, que vamos a cenar y todo eso. Para eso está sensible, pero no para recibir la palabra de Dios. Como dicen los católicos en su cartita, digamos, ¿no?, de Navidad, que el mundo se ha degenerado y que esta fecha es todo secularismo y venta, digamos, y dinero, diríamos. Así que, hermanos, Dios les bendiga, ¿no?, y que seamos como Pablo, ¿no?, que estudiemos la Escritura y que tengamos la oportunidad de que somos apóstoles de Cristo y no de hombre. Acá cuando Pablo dice yo soy apóstol de Cristo y no de hombre, está diciendo que él prácticamente obedecía la palabra de Dios. Y que en un momento hemos visto cuando dice no juzguéis, ni yo mismo puedo decir que soy mejor que usted, dice, porque Dios va a hacerme ver lo que hay en mi corazón. Dios le bendiga, hermanos.